منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a la explicación que hizo Sheikh al-Usama al-Amri, que Allah le preserve, del apartado de la oración nocturna del mes de Ramadán, extraído de Al-Muharrar fil Hadith del gran sabio Ibn Abd al-Hadi, que Allah le tenga en su misericordia. Tal y como hemos visto anteriormente, Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam rezó 8 rak'ats, 8 unidades, y a continuación rezó el witr, sin mencionar cuántas rak'ats, cuántas unidades eran el witr. La gente de conocimiento discreparon en cuanto al número de rak'ats de la oración nocturna de Ramadán, at-Tarawih. Unos dicen que no se tiene que pasar de 11 rak'ats y se basan en esta posición sobre el hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, donde dice que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no rezaba más de 11 rak'ats, más de 11 unidades, en el Ramadán o fuera de él. De entre estos, el Sheikh al-Albani, que Allah le tenga en su misericordia, quien opinaba que no se debe rezar más de 11 rak'ats, incluso consideraba que el hecho de pasar de 11 unidades, de 11 rak'ats, es una innovación. Sin embargo, otros opinan la permisibilidad de rezar más de 11 rak'ats y evidencian dicha opinión con el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde dice la oración nocturna es de 2 en 2, sin fijar un número exacto. De entre los que opinan esto, el Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, que Allah le tenga en su misericordia, donde aporta pruebas que evidencian la permisibilidad de rezar más de 11 rak'ats. Entre dichas pruebas, el hecho de Umar ibn al-Khattab, que Allah le esté complacido con él, quien rezó 20 rak'ats, 20 unidades. Y dijo a continuación, con todo respeto y aprecio que tengo por el Sheikh al-Albani, creo que tenía que tener en cuenta los dichos que reflejan la permisibilidad de rezar más de 11 rak'ats, en lugar de rechazarlos, porque después de un largo estudio he llegado, dice, a la conclusión que los dichos rechazados por el Albani en realidad son auténticos y se deben tomar en consideración. Cabe mencionar que las 11 rak'ats que rezó el profeta de Allah eran muy largas, tal como informó Aisha anteriormente, que Allah esté complacido con ella, cuando dice que solo la prosternación en dicha oración dura el tiempo que necesita una persona para recitar 50 versículos, 50 ayas. Por esto Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, aligeró la oración nocturna, es decir, que la duración de cada rak'a, cada unidad, es más corta, pero con más unidades. Hay una tercera lectura que compagina entre las dos opiniones,
que si la persona hace de imam en la oración nocturna, entonces reza 11 unidades, 11 rak'ats, pero en caso de rezar detrás de un imam, quien reza más de 11 lo tiene que seguir hasta el final mientras pueda, para conseguir la recompensa que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien reza junto con el imam hasta que éste termine, su recompensa es como si hubiera rezado toda la noche. Se tiene que matizar que el hecho de aligerar la oración nocturna tiene que estar dentro del marco de la sunna, teniendo en cuenta el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: rezad tal como me habéis visto rezar. En este sentido, Sahawi relató que en sus tiempos había un imam el cual exageraba en aligerar la oración. Incluso la gente, a la hora de describir su oración, decían la oración hervida. Y tal y como se sabe, hay diferencia entre la comida cocida y la hervida. La cocida es más gustosa a diferencia de la hervida, que le faltan ingredientes, igual que la oración de este señor. La recitación de la oración nocturna se hace en voz alta o en voz baja. Dice el Albani, que Allah le tenga en su misericordia, que el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, solía hacer las dos cosas: recitar en voz alta y recitar en voz baja. Pero en cuanto a Salat al-Tarawih, es en voz alta y se realiza en congregación. Quien está acostumbrado a rezar de noche, pero por un impedimento no puede rezar, ¿tiene la recompensa o no? Dice el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam: si el creyente fija un número de rak'at, un número de unidades determinado, y se acostumbra a rezarlo todas las noches, pero si alguna noche se queda dormido, Allah le recompensa aunque no haya rezado. También dijo el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam: cuando el creyente viaja o enferma, Allah le recompensa por lo que hacía siendo residente y sano. También dijo el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que si el creyente tiene la intención de hacer una buena obra y a continuación no la pudo hacer, Allah le recompensa por su intención. Sabemos que el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no rezó más de 11 rak'ats, como aportó Aisha, o más de 13 rak'ats, tal como aportó Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ellos todos. Este es el máximo de rak'ats, pero ¿cuál es el mínimo? El mínimo son 7 rak'ats, tal como dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad y Sheikh Ahmed Shakir en su explicación de Sunan al-Tirmidhi. Aisha, que Allah esté complacido con ella, narró que el profeta de Allah, en el último tercio del mes de Ramadán, solía estrechar el cinturón, la faja, incitar a su familia a la adoración y dedicaba la noche a la adoración. En el hadith dice Aisha, que Allah esté complacido con ella, ahya layla. La traducción literaria dice Aisha que el profeta de Allah, ahya, le daba vida, layla, a sus noches. Dicen nuestros sabios, Aisha quiere decir que el profeta de Allah le daba vida a estas noches con hacer la oración, recitar el Corán y recordar a Allah, porque tal y como sabemos
el profeta de Allah no rezó más de 11 rakats, pero en el tiempo restante recordaba a Allah, recitaba el Corán. At-Tayyibi, que Allah esté complacido con él y que le tenga en su misericordia, dijo que en otra interpretación que el profeta sallallahu alaihi wasallam daba vida a la noche. Quiere decir que daba vida a sí mismo y no al tiempo. ¿Por qué? Porque la persona dormida es como una persona muerta. Por esto daba vida a la noche, quiere decir hacia adoraciones nocturnas. En otra narración dice a Aisha que al profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando empiezan las 10 últimas noches de Ramadán, se estrechaba la faja y despertaba a su familia y se esforzaba más de lo habitual. Esta narración nos aporta beneficios. Primero, que la tercera fase de Ramadán, que son las 10 últimas noches, el creyente debe esforzarse más, porque es el mejor o la mejor etapa de Ramadán. Y porque Aisha, que Allah esté complacido con ella, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam se esforzaba en estas últimas noches, más que en el resto del mes. Dice Ibn Battal que el profeta de Allah se esforzaba en este último tercio porque Allah le informó que Laylat al-Qadr, la noche del decreto, está en una de las 10 últimas noches, y con estos hechos el profeta de Allah nos enseña a ser precavidos y rezar estas noches para conseguir la del decreto. La noche del decreto oscila entre las noches, las 10 últimas noches, y puede estar en las noches pares como puede estar en las noches impares. La adoración nocturna en esta tercera parte de Ramadán cubría toda la noche o una parte de ella, la adoración nocturna. Dijo Ibn Taymiyyah, el hecho de adorar una parte de la noche es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quiere decir rezar una parte de la noche y quiere decir adorar y dormir también. Dijo al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, cuando se le preguntó si está permitido para el creyente adorar durante todas las noches del último tercio de Ramadán. Dijo que Allah le tenga en su misericordia. Si el creyente está acostumbrado a adorar todas las noches del año, entonces contradice la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque tal y como sabemos, las 3 personas que vinieron a casa del profeta sallallahu alaihi wasallam preguntando por su adoración en casa, y cuando se informaron que adoraba una parte de la noche y dormía, les pareció muy poco y dijeron: este es el profeta de Allah, le perdonó todos sus pecados anteriores y posteriores. Entonces nosotros debemos adorar mucho más que él. Incluso dijo uno de ellos: yo rezaré toda la noche y no dormiré. Más tarde el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam se enteró y dijo: ¿quién más teme a Allah de vosotros? Y aún así adoro de noche y duermo también. Por lo tanto, quien no se aferra a mi sunna no es de los míos.
Dice el Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, pero si lo hace en estos días o en estas 10 últimas noches de Ramadán, es decir, adorar la noche entera, no hay mal en ello. Aisha, que Allah esté complacido con ella, dice que el profeta de Allah en estos últimos 10 días de Ramadán o este último tercio del mes de Ramadán estrechaba el cinturón. Dice Ibn Baz, hace referencia a prepararse para más esfuerzo en la adoración. También se dice que hace referencia a apartarse de sus mujeres. Y esta es la interpretación más correcta. ¿Por qué? Porque el profeta de Allah solía hacer el i'tikaf. El i'tikaf es el hecho de retirarse para la adoración de Allah. Esta es una condición. Retirarse para la adoración de Allah en una mezquita. Porque el i'tikaf no se considera adoración si la persona se aparta de la gente y se retira en una casa, en una montaña aislado de todo el resto de la comunidad. Esto no se considera i'tikaf. El i'tikaf solo se lleva a cabo en una mezquita. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ en el masajid, mientras estáis retirados en las mezquitas. Y esta es la interpretación correcta. Cuando Aisha dice que estrechaba el cinturón, hace referencia que se apartaba de sus mujeres y no hace relaciones íntimas, y claro, porque está en una mezquita haciendo el i'tikaf. Pero esto no da por entender que está prohibido tener relaciones íntimas durante el último tercio de Ramadán. Esta prohibición es solo para las personas que hacen el i'tikaf. También entre los beneficios que aporta este hadith, que el creyente debe incitar a su familia a la adoración de Allah en general y particularmente en ocasiones similares, porque Allah dice: oh creyentes, protegeros y proteged a vuestras familias del castigo de Allah. Dice Ibn Rajab que el creyente debe incitar, motivar y despertar a sus familiares para la adoración nocturna, recitando el Corán, invocando a Allah. Fuera de estas noches, dice Aisha que el profeta de Allah rezaba de noche mientras ella dormía, pero la despertaba para rezar el witr junto a él. Dice Ibn Rajab que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam durante el año despertaba a sus familiares a rezar con él el witr, pero en las 10 últimas noches de Ramadán particularmente los despertaba para la oración y la recitación del Corán y el recuerdo de Allah y la invocación de Allah. Hermanos y hermanas, espero que os beneficiéis de este audio. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.